Mateo escribe su evangelio para su comunidad. No, nunca pensó que lo íbamos a escuchar siglos después en cualquier rincón del mundo, pero él piensa en su comunidad. Eran cristianos de origen judío y apegados de alguna manera a la ley, y les viene a comparar con Moisés, a decirles que hay un nuevo testamento, una nueva alianza. Y es un monte. Fijaos que el monte tiene un sentido claramente simbólico. ¿Qué recuerda el monte Sinaí? Y en el monte Sinaí, ¿quién estuvo? Moisés. Y Moisés, ¿qué dijo en el monte Sinaí? La ley, los mandamientos de la ley. Pues ahora tenemos un nuevo monte, allí un lugar precioso, en Galilea, sobre el lago, uno de los sitios más bonitos, y tenemos un nuevo Moisés, que es Jesús, y va a proponer ahora la constitución del reino. Va a dar unas cuantas píldoras. ¿Qué es el camino nuevo que él ha venido a enseñarnos? No ha venido a abolir la ley antigua, pero ha venido a darle un nuevo sentido. Y fijaos que esa nueva ley no se formula en el género literario de mandamientos. Haréis esto, dejaréis de hacer esto. Se formula: ¿queréis ser felices? Lo que ha venido es no a imponer una ley, ha venido a enseñarnos el camino de la verdadera felicidad. Y nos dice: si queréis ser felices, por aquí se va a la felicidad. Si creemos en Jesús, predicamos a creyentes en Jesús. ¿Qué os parece si Jesús nos dice: por aquí se va la felicidad, y nosotros vamos por allá? ¿Creemos en Jesús? No. No. Si no creo en Jesús y Jesús me dice que por aquí se va la felicidad, me voy por donde dice Jesús. Si me voy por el otro lado, es que no creo. No creo que el camino que Jesús me propone me vaya a llevar a la felicidad. La busco por otro sitio y no le creo a Jesús. Y es lo que pasa con la mayoría de los cristianos. Aunque digan con la boca que creen en Jesús, pero cuando Jesús les indica un camino, ellos se van por otro, muy contrario. Entonces, que esas palabras que vamos a estar meditando y oyendo, pues resuenen de verdad en nuestro corazón como un test para ver si somos discípulos de verdad de Jesús o somos discípulos de otros profetas distintos que hay en este mundo, que nos indican otros caminos distintos para llegar a la felicidad. Fijaos que estas bienaventuranzas, lo primero que reflejan, y es muy bonito, es quién era Jesús. Jesús fue bienaventurado. Jesús fue una persona plenamente feliz. Y Jesús las vivió, estas bienaventuranzas. Él fue pobre, nació en un pesebre, murió desnudo en una cruz, no tenía dónde reclinar su cabeza, no tenía madrigueras, no tenía nidos, vivía a la intemperie. Jesús fue manso, jamás fue violento. Toda la violencia del mundo se desató contra él, pero él nunca fue violento con nadie. Jesús era limpio de corazón, Jesús era amador de la paz. Todo lo que van diciendo las 8 bienaventuranzas se cumple en la vida de Jesús. Él las vivió. 30 años en Nazaret estuvo viviendo las bienaventuranzas y solo dedicó 3 a predicarlas. Pero cuando uno predica algo, tiene que ser que lo ha vivido. Ahí suena realmente a que es verdad. Los 3 deseos de Dios, los que yo resumiría de alguna manera las bienaventuranzas. Quiero instaurar mi reinado en este mundo. En este mundo está hoy día gobernado, regido por poderes del enemigo, del que tanto hemos hablado en estos días. Él es quien tiene metido al mundo en un puño, y esta vez quiero implantar ese reinado mío en el que los desgraciados sean los primeros, los preferidos.
Quiero que los cristianos de buena voluntad se dediquen ardientemente a instaurar ese reino, porque ahí está la verdadera felicidad. Las bienaventuranzas nos descubren cómo es el corazón de Dios. Y Dios es un Padre, vamos a resumirlo así, un Padre compasivo. Y un Padre compasivo, hay dos tipos de padres: un Padre compasivo y un Padre competitivo. ¿Cómo es un Padre competitivo? Desgraciadamente muchos lo son, no todos. Hay también compasivos. Yo me voy a referir hoy, para poner un ejemplo, porque si no, damos en abstracto. Una familia que conocéis muchos de vosotros, os conozco, os quiero mucho, la familia de Marcel Riera y Eric Goz ya falleció. Han sido muy amigos, hemos vivido experiencias muy fuertes juntos. Ellos tuvieron 4 hijos, 2 con seria discapacidad, la mayor Claudia todavía, pero ya el más pequeño, José María, el último de ellos, ya ni siquiera podía tener la cabeza tiesa, había que darle de comer. ¿Y cómo los llevaban a todas partes? Cuando iba a predicar, ella tenía un don de predicación que tocaba el corazón de todos. Pero lo que tocaba el corazón es que llevaba a sus hijos, la veían allí predicando con los hijos. Un hogar donde realmente los más débiles eran los privilegiados. El padre competitivo, ¿qué tiene? Si tiene un hijo muy inteligente, que le hace quedar bien, deportista, saca muy buenas notas, guapo y elegante, pues ese es el hijo que lo llevan en palmitas. Y si tienen un hijo un poquito más desgraciadito, casi a veces hasta lo ocultan, se avergüenzan de él. Y los hermanos también, hay hermanos compasivos y hermanos competitivos. El hermano competitivo, ese que está en la universidad, no quiere que sus amigos le vean con su hermanito discapacitado, le da vergüenza de él. Ese es el mundo, lo que el mundo nos enseña. Pues lo que nos viene a decir Jesús es que Dios no es así, que Dios tiene un especial amor para con sus hijos más frágiles, más débiles. Esos son los que cuidan especialmente, los quiere a todos, por supuesto, un padre quiere a todos sus hijos, pero si hay que hacer diferencia entre unos y otros, ciertamente va a ser siempre a favor de los más frágiles, a favor de los más débiles. Qué bonito saber que Dios es así. Realmente en el mundo no lo es, ¿no? En los aeropuertos, como sabéis, hay las salas VIP, ¿no? Para very important persons, personas que son muy importantes, tienen un sitio para estar en el aeropuerto privilegiado. Luego, para subir al avión, suben los primeros, ¿no? Es una sociedad, el reino de Satanás. Ahí, muy bien. No ha habido ruptura con el mundo. Allí en América hay una cosa muy bonita, quizá aquí en España no se puede hacer, pero a mí me gustaba mucho en el Perú. Aparte que me gustaba, es que no, más a mí me favorecía mucho. Y es que prácticamente en todas las oficinas, bancos, cualquier sitio que vayáis, hay 2 colas. Una cola preferente, que llaman, para las personas débiles, que va en silla de ruedas, el que lleva un bastón, la mujer embarazada, la que va cargada con un niño, las personas mayores. Y entonces tienen una cola especial para ellos, no tienen que hacer toda la coraza después de los demás. Ese es el mundo ya, el mundo de las bienaventuranzas. Privilegiar a los más débiles. Estamos ya viviendo el reino de Dios. También es verdad, voy a desilustrar lo que os acabo de decir, que en España sería muy difícil aplicar esta ventanilla, porque como casi todos somos mayores, la fila de los mayores iba a ser la fila más larga, pero allí no, allí hay muy poca gente mayor. Entonces realmente los de la fila avanzan muy rápido. Yo ya también, que soy mayor, me aprovechaba de la situación, me aprovechaba de mi fragilidad, de mi debilidad, pues de los privilegios que me daba el ser viejo pues tiene también sus privilegios. Pero cuando el mundo lo montamos así, y es realmente bonito montarlo así.
Dios quiere a todos, pero amor especial, privilegiado para sus hijos más débiles. Este es el mensaje de las bienaventuranzas. ¿Y cómo lo explicamos? Yo lo explico con un ejemplo. Imaginaos que en una cuadra hay caballos altos, de alzada, y luego hay otros ponis así bajitos, ¿no? Y tienen que poner el pesebre para que coma. ¿Dónde lo ponen? Si lo ponen en alto, los caballos altos comen muy bien, pero los bajitos se quedan sin comer, ¿no? Si lo ponen muy bajo, los bajitos pueden comer, y los altos también, pero agachándose. Entonces lo ponen bajo el pesebre, para todos, pero especialmente a la altura de los que más necesitan apoyo en la vida, y los otros que coman también, pero que se agachen, inclinen el espinazo para poder llegar a comer. Estamos allí, en ese reino tan bonito que Jesús nos anuncia y nos descubre cómo es el corazón de Dios y cómo es el proyecto de Dios. Y es una llamada a la Iglesia a la conversión, pero no a la Iglesia en abstracto, la Iglesia que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es un corazón competitivo o es un corazón compasivo? ¿Estás en el reino o estás fuera del reino? Y a veces hay ideologías claramente equivocadas y grupos de iglesia que siguen esas ideologías equivocadas. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Pues en la parte educativa, ¿no? Hay algunos que dicen, los jesuitas un tiempo lo hemos hecho, hoy día gracias a Dios ya no, vamos a evangelizar a las élites, la élite del país, para que luego tener mayor influjo sobre la sociedad, nos vamos a dedicar a tener colegios para ricos, colegios para... Y claro, ellos encantados que haya colegios exclusivos, ahí la palabra es exclusivo, ¿no? ¿Y sabéis por qué pagan? Porque esta enseñanza es clara, ¿no? ¿Y por qué están los padres dispuestos a pagar esa educación extra para sus hijos? No solo porque la educación que van a recibir es mejor, lo es, sino también porque ahí van a hacer contactos, que esa es la mayor riqueza. La mayor riqueza en la vida es tener contactos. Entonces, mis compañeros de curso, allí dicen en América, mis promociones, los de mi promoción, día de mañana, para cualquier problema que tengo, agarro el teléfono y le llamo fulanito, le llamo menganito, oye, ¿qué tal, compañero? ¿Qué tal? ¿Me puedes hacer esto, por favor? La riqueza es los contactos. Y tener buenos contactos está dispuesta la gente a pagar mucho dinero. Pero la realidad es que nos equivocamos, porque luego esas élites se aprovechan de los colegios buenos de la iglesia y luego después siguen viviendo en ese mundo de la fantasía, el mundo de la discriminación. Entonces vamos a ir con los pobres, vamos a empezar por los más pequeños, por los más débiles. Y vamos también no solo a estar con los débiles, sino a saber que nuestras fragilidades, que tanto detestamos, porque detestamos aquellas cosas que me restan ante la sociedad, que me quitan puntos ante la sociedad, lo que sea, el tipo de familia, el lugar donde he nacido, la casa en la que estoy, el número, la cilindrada del coche que uso, en fin, lo que sea, o las enfermedades, o las debilidades, pues las llevamos mal. Y estoy furioso. Si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera tenido estas cosas, si yo no estuviera enfermo, todo eso que llevamos mal, la conversión al Evangelio es decir, bendito sea Dios, porque eso me hace frágil, eso me hace débil y eso me hace entrar en el grupo de los favoritos de Dios. Si los favoritos de Dios fueran los sublimes, pues yo me quedaría fuera. Pero esas debilidades que tenemos, que yo, cada uno conoce las suyas, no te dejan fuera del reino, sino al revés. Son títulos para ser ciudadano de ese reino que Jesús quiere instaurar en este modelo de las bienaventuranzas que nos presenta. Hay dos juegos de bienaventuranzas. Bueno, esto no es una clase, ¿no?
sería bonito que también estudiéis un poquito el Evangelio, ¿no? Las trae Mateo y las trae Lucas. Y ahí es muy interesante ver las diferencias entre uno y otro. La primera diferencia que salta a la vista es que en Mateo hay 8, 9 casi, al final hay una aquí, casi podríamos decir 9, y en Lucas solo hay 4. Pero esa no es la principal diferencia. Es que en Lucas hay 4 solo, pero hay 4 ayes. Ay de, bienaventurado, sí, ay de ti, sí. Se contraponen las dos cosas. Las bienaventuranzas no son como las vitaminas, que bueno, que si no te ayudan, tampoco te hacen daño. No, es que si no las tomas, vas por un camino que es un camino de muerte. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro pago. Y luego también, porque en el Evangelio de San Mateo, tal como les presenta Mateo, no sabemos cómo las predicó Jesús, pues no había grabadoras en aquella época, ni había aparatos. Él las predicó en arameo y tampoco estaban tomando nota con un bolígrafo de lo que decía. Todo es tradición oral, y esa tradición oral pues va canalizándose por distintas maneras, nos llega en los distintos evangelios. Mientras que en el Evangelio de Lucas, sobre todo, los pobres son los pobres de hecho. Es decir, aquellos que, mal que les pese, están en las categorías de enfermos, disminuidos, etcétera, etcétera, etcétera. Los de la cola, esa que en Perú es la cola preferente, ¿no? De ellos. En cambio, Lucas, las bienaventuranzas, habla sobre todo, especialmente, de los que de hecho son pobres. Bienaventurados no los que tienen un corazón pobre, sino bienaventurados los que son pobres de hecho, porque de ellos es el reino, porque a ellos los quiere más Dios. Este es el sentido. Añade esas palabritas, Mateo, pobres de espíritu. Tampoco se trata solo de ser pobre, sino de ser pobre de espíritu. Y dice los que tienen hambre y sed, dice Mateo, de justicia. En cambio en Lucas no, los que tienen hambre y sed, punto. En Mateo, los limpios de corazón. Esas palabritas, justicia, de corazón, de espíritu, indican, además de una situación concreta en la que vives, que muchas veces no has elegido, o sí has podido elegir. San Antonio Abad, a los 18 años, murieron sus padres y le dejaron una inmensa fortuna. Y él entró un día en una iglesia, le leyeron el Evangelio y dio toda su fortuna a los pobres, a su hermana, que tenía su hermana, la dotó, para que tuviera lo suficiente para vivir, dio todo a los pobres y se fue a vivir al desierto. Se lo tomó a la letra, Pero en cualquier caso, ve estos dos enfoques que son múltiples. Los dos los recibimos a la vez y los dos se completan el uno con el otro. Pues vamos ahora a seguir leyendo poco a poco el Sermón del Monte. Son 3 capítulos, entero, capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. El prólogo son las bienaventuranzas que hemos leído hoy, pero si avanzáis en la lectura del sermón veréis, luego vienen 6 comparaciones. Se dijo a los antiguos, Moisés, yo en cambio os digo. Y vamos viendo 2 visiones de la misma realidad. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Moisés o estamos verdaderamente en Jesús? Creer en Jesús, os lo repito, es ir por donde Él nos señala. Si digo que creo en Jesús y me voy por otro camino distinto al que Jesús me señala, no digas que crees en Jesús, no crees en Él. No vives como Él vivió y no vives como Él nos dice que debemos vivir. Y ahí está la felicidad. Felices ya en esta vida, eternamente felices. Pero si seguimos a Jesús, vamos a ser ya felices desde ahora, en medio de nuestras pruebas, nuestras enfermedades. Alguna vez se curará, porque también el efecto de la gracia muchas veces desciende sobre nuestros cuerpos, y muchas veces de nuestras enfermedades, miren, tenemos mucho estrés, y quizá por nuestra propia ambición,
el rincón que tenemos todos enfermos. Y si de repente eres capaz de echar fuera de ti todo eso que es veneno, que te enferma, pues de repente te curas de una enfermedad. Te da el reflejo orgánico en tu estómago, en tu corazón, de una tensión de algo que no estabas viviendo bien. Y cuando haces ese cambio te conviertes al evangelio, a la paz, a la sencillez, a la humildad. Pues mucha gente se cura. Se cura porque el reino de este mundo enferma y crea enfermos. Por más que tengamos magníficos hospitales para tratar a los enfermos, pero son enfermos que nosotros mismos estamos haciendo enfermos con esa vida disparatada que llevamos de tensión, de competición, y el Señor nos enseña. Bueno, me he extendido demasiado, en que la homilía no debe ser tal. Papa ha reunido a los curas que dan homilías de más de 8 minutos, y yo me he pasado con mucho. Entonces le pido perdón al Papa y os pido perdón a vosotros.